Gracias, buenas tardes. Si me pasa la presentación. En primer lugar, me gustaría hacer un par de aclaraciones. A diferencia de mis colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, yo tengo más dudas que certezas y tengo más preguntas que respuestas, y sí me gustaría que quedara claro. Es mi primer acercamiento al tema desde mis partidos de práctica y litigantes, pero realmente ha sido una experiencia muy interesante porque me ha generado una serie de inquietudes. Encontramos, si fuese posible hablar o agrupar las enfermedades, creo que difícilmente podemos encontrar un grupo de enfermedades que impliquen mayores condiciones de vulnerabilidad que las enfermedades mentales, por una multiplicidad de factores, empezando por la construcción social que se da en torno a las enfermedades mentales. Todavía existe gente que piensa que son castigo divino, que son una serie de situaciones. Entonces, las construcciones sociales, los estigmas que hay en torno a las enfermedades mentales en sociedades particularmente como la mexicana, donde es un tema que generalmente se esconde, no se discute, el anquilosamiento de los modelos asistenciales de atención psiquiátrica. Yo creo que es de todas las especialidades médicas donde hay mayor retraso en el desarrollo de modelos asistenciales es en el tema de la psiquiatría. La insuficiencia de recursos económicos, que es concomitante a cualquier tipo de enfermedades en países como el nuestro, tratándose de las enfermedades mentales, yo creo que es algo todavía más evidente. Hay una incertidumbre en definición, por llamarle de alguna manera, en las áreas de expertise médica. Todavía hay actualmente una discusión sobre si esto corresponde a los psiquiatras, si corresponde a las neurociencias, si corresponde a los neurólogos. Buscaron ustedes para saberlo y yo para contarlo. Mi primer contacto con un grupo colegiado médico hace más de 25 años fue con la Asociación Psiquiátrica Mexicana en un congreso donde en aquellos años se discutía, y el objetivo del congreso era analizar la terapia electrocompulsiva. Y si bien es cierto que estamos hablando de 25 años, a mí jamás se me ha olvidado que la mitad de psiquiatras sostenían y juraban que no servía para nada, y la otra mitad sostenían que era un recurso terapéutico válido, y sin embargo lo hacían. Bueno, yo creo que esta indefinición en el tema de las enfermedades mentales es característica particularmente de las enfermedades mentales. Esto ha tenido un impacto en el desarrollo de nuevos fármacos. Curiosamente, por alguna razón, no hay una gran labor de investigación ni gran interés de los laboratorios para investigar nuevos fármacos, y esto únicamente lo pongo como contexto. Encontramos que la Corte Interamericana hoy en día, creo que no hay abogado que se precie de estar actualizado, que no se sienta obligado a citar alguna sentencia de la Corte Interamericana. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de que las enfermedades mentales presentan una vulnerabilidad intrínseca, en un caso de Jiménez López contra Brasil, y aquí es una sentencia interesante porque de 2006 se desarrolla el tema de una serie de deberes del Estado que se ven reforzados tratándose de enfermos mentales por sus propias condiciones. Aquí el interés de la cita más que da a entender que estamos actualizados es que yo no estoy necesariamente de acuerdo con que haya una vulnerabilidad intrínseca. Yo creo, y es parte de ese punto central de mi ponencia, que tratándose de las enfermedades mentales, en gran parte esta vulnerabilidad es extrínseca y en gran parte es atribuible a la bioética y al derecho. Adicionalmente, encontramos que esa situación de vulnerabilidad, que es típica o característica de las enfermedades mentales, suele verse la práctica potencializada cuando concurren otra serie de factores que también son condiciones de vulnerabilidad, tales como la pobreza, el género, la edad, la orientación sexual, o el padecer una o varias enfermedades que por sí mismas traen su propia carga de vulnerabilidad. Pensemos, por ejemplo, en un enfermo mental o un varón que sea homosexual, que esté infectado con VIH, esté infectado con tuberculosis. Ahí tenemos 3 o 4 condiciones que se potencializan entre sí. Como yo les decía, parte de mi hipótesis, después de haberme acercado por primera vez a este caso, es que el tratamiento que la bioética y el derecho dan a las personas que padecen de enfermedades mentales es inadecuado, y este trato inadecuado por sí mismo agrava y potencializa este grado de vulnerabilidad. Encontramos que en las enfermedades mentales existen una multiplicidad de enfermedades mentales de todo tipo de tamaños, por decirlo de alguna manera, de intensidades de frecuencia. Tendríamos que
atender a esta afectación diferencial dependiendo de no lo mismo una psicosis maníaco-depresiva que un trastorno compulsivo, que una personalidad bipolar, y que esto difícilmente encuadra con esta dicotomía de la autonomía desde el punto de vista de la bioética o la competencia legal. Aquí, por razones de tiempo, voy a referirme básicamente al tema de la competencia legal, pidiendo o haciendo un señalamiento que mutatis mutandis, muchos de los comentarios que voy a hacer en torno a la competencia legal también resultan aplicables a la autonomía. El derecho no reconoce estas matices, estas diferencias cualitativas entre una enfermedad y otra. Menos reconoce aún que hay enfermedades mentales complicadas que tienen momentos críticos, pero que están sujetas a un carácter dinámico en cuanto a temporalidad e intensidad. Hay pacientes, un paciente con esquizofrenia, un paciente bipolar, puede tener temporadas donde no tiene manifestaciones ni afectaciones y puede tener crisis intensas. Esto nos tendría que llevar, nos lleva a que de hecho fenomenológicamente hay un carácter polifacético de las enfermedades mentales que implican entre ellas grandes diferencias, y aún mismo entre una misma enfermedad, atendiendo a las condiciones de los enfermos, habría una multiplicidad de tratamientos que se tendrían que dar. Sin embargo, el derecho y la bioética abordan ese tema en categorías conceptuales binarias, donde la capacidad legal, de acuerdo al derecho, al menos al derecho mexicano, se tiene o no se tiene. Es un concepto de todo o nada, y yo creo que esto es totalmente contrario a la realidad, y es una de las condiciones que potencializa esta situación de vulnerabilidad. Lo mismo pasa con la autonomía personal. Tanto la bioética como el derecho dan un tratamiento indiferenciado, estático e insuficiente. Y aquí empiezan las preguntas que por tiempo tampoco voy a poder contestar. ¿Pueden existir categorías o niveles múltiples de capacidad legal? Yo en lo personal creo que sí, sería necesario empezar a trabajar ya no solo con esos conceptos binarios de competente e incompetente, sino que tenemos que estar creando conceptos intermedios o graduales. En España en algunos conceptos habla de minusvalía, de estado de dependencia. Aquí tenemos que hacer un estudio de reflexión y encontrar estas categorías que permitieran hacer esto operativo. De antemano yo estoy en contra pasa actualmente en el caso de los menores de edad, la Convención de los Derechos del Niño dice o establece que se debe atender a su grado de madurez. Esto es demasiado casuístico y opera difícilmente en la práctica. ¿Pueden existir categorías intermedias entre la autonomía y la carencia de esta? A riesgo de parecer un hereje para los bioéticos, yo preguntaría, ¿podemos hablar de una persona parcialmente autónoma? ¿De una persona semiautónoma? Hablando de incapacidad legal, encontramos que, contrariamente a lo que se piensa, los supuestos de incapacidad legal son por mucho más amplios que los supuestos de enfermedad mental. Y generalmente se utiliza la dualidad entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Todos los estudiantes de derecho, las primeras cosas que aprendemos es que la capacidad de goce es la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones, en tanto que la capacidad de ejercicio es la capacidad de hacerlo valer por sí mismo. Esta distinción, que es propia del derecho civil, del derecho de carácter patrimonial, puede ser útil en ese ámbito, pero creo que es otra de las problemáticas o de los cuellos de botella conceptuales que encontramos en el tema de la vulnerabilidad de los enfermos mentales. Supuestos legales diversos de incapacidad legal, algunos de ellos de dudosa constitucionalidad. Hicimos una revisión de todos los códigos civiles. Aquí nuevamente encontramos que el problema del sistema federal, donde tenemos 33 regulaciones distintas. Por ejemplo, hay algunos estados donde todavía el ser sordomudo y no saber leer ni escribir es causa de incapacidad legal, ser ebrio consuetudinario, hacer uso moderado de drogas enervantes. En el caso de Tamaulipas, el único supuesto que reconoce la legislación es tener una discapacidad intelectual con un rango por debajo de 70 de coeficiente intelectual. Curiosamente, Yucatán es causa de incapacidad legal el tener adicción compulsiva a los juegos de azar. Y aquí también esta multiplicidad de normas y supuestos creo que también es algo que habría que estudiar. Esta es la definición más común de incapacidad empleada por 11 legislaciones de las 33 aplicables en el país, y aquí hago énfasis en lo que está subrayado con amarillo. Dice: tienen incapacidad natural legal los mayores de edad, disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos. Y uno de los problemas que vamos a encontrar en el caso, en el área jurídica, que también creo que se replica en los análisis bioéticos, es que volvemos a que es un concepto de todo o nada.
De acuerdo a ese concepto, una persona que tenga esta disminución, esta perturbación, así tenga momentos lúcidos, en esos momentos lúcidos seguirá siendo considerado como incapaz. Curiosamente, en esta investigación encontré que esto viene al menos desde Planone y Ripper. Para unos abogados de determinada edad, sabíamos que son autores de fines del siglo XIX. Seguramente habrán antecedentes del derecho romano que diferencian entre la capacidad de hecho y la incapacidad de derecho. Estos autores en aquellos años, fines del siglo XIX, decían que la incapacidad de hecho resulta del estado mental, puede ser intermitente. Puede haber momentos donde la persona tenga capacidad o capacidad de entender, de querer entender, y otros momentos en que no. Y que a diferencia de eso, la incapacidad de derecho suprime los intervalos lúcidos, por lo que equivale a una presunción de locura permanente. Encontré una serie de tesis, no muchas por ciento, de los años 40, 50, 60, 70 en este país, donde los tribunales mexicanos dicen: si esta persona fue declarada incapaz, mientras que no haya una determinación en sentido contrario, en todo momento va a ser considerado incapaz. Esto de alguna manera ha tratado de empezar a ser subsanado con reformas de los años de 2011 y 2013 a la Ley General de Salud, que tiene sus bemoles. Encontramos, por ejemplo, que en el artículo 74 bis hace una proclamación de los derechos de las personas con trastornos mentales. Algunos de estos derechos son de perogrullo, a la mejor atención disponible, a contar con un representante, al consentimiento informado de la persona o su representante, a que únicamente les sean impuestas las restricciones necesarias para garantizar su protección, a que el tratamiento que reciba esté basado en un plan prescrito con historial clínico. Vamos, esto yo creo que no sería necesario que la ley lo estableciera, a no ser objeto de tratamientos irreversibles o que modifiquen la integridad de la persona, a ser tratado y atendido en su comunidad o lo más cerca posible a la confidencialidad de su expediente. Si bien esto es cierto que es un primer avance, el problema que tenemos es que, como yo les decía, la regulación de la incapacidad es una materia local. Entonces, lo que determine o regule la legislación en materia de salud no resulta del todo aplicable o resulta muy complejo aplicarlo. Así tenemos el caso del artículo 75, que pretende regular el internamiento voluntario e involuntario de los pacientes con trastornos mentales. Dice que se debe ajustar a los principios éticos, debe ser solicitado por familiar, debe haber una validación de un médico calificado. Curiosamente, aquí la ley no nos dice qué debemos entender por un médico calificado: es un psiquiatra, es un neurólogo, es un médico general. Este médico calificado debe determinar la existencia de trastorno mental y de peligro grave para la persona o para terceros. Debe ser notificado al representante de la persona y a la autoridad judicial, y aquí encontramos el problema de siempre. La Ley General de Salud Federal está determinando que se notifique a la autoridad judicial. Sin embargo, la autoridad judicial es de carácter local, y aquí tendría que estar regulado en los códigos de procedimientos locales este procedimiento. Curiosamente, este procedimiento omite regular el tratamiento involuntario, que es diverso al internamiento y que en ocasiones puede implicar un mayor grado de complejidad, porque nos lleva al tema de los tratamientos médicos impuestos. ¿Qué pasa ahora? No toda persona con enfermedad mental va a ser considerada con discapacidad. Si aplicamos las disposiciones de la Convención para Personas con Discapacidad, de la propia Ley General de Salud y de la Ley General de la materia, se requiere que tengan impedimentos para su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las restantes personas, para que puedan ser considerados como personas con discapacidad. Esto significa que habrá enfermos con padecimientos mentales leves que no son personas incapacitadas. Y aquí siguen las preguntas de mi parte. ¿Existe discriminación por indiferenciación por un tratamiento jurídico uniforme a las personas con enfermedad mental? Volvemos a lo mismo: el sistema jurídico mexicano da un tratamiento de todo o nada. De poco sirve que sea un retraso mental severo, que sea Alzheimer, que sea personalidad bipolar, esquizofrenia, que sea un trastorno obsesivo compulsivo. El sistema jurídico les da un tratamiento único, uniforme, y aquí la pregunta sería si esto en sí mismo no implica una forma de discriminación. Otra pregunta: ¿existe discriminación por indiferenciación por una homologación de la discapacidad por enfermedad mental con otras formas de discapacidad?
Hace rato Ingrid hablaba de que esta convención, en su opinión, era básicamente aplicable a personas con discapacidad con enfermedad mental. Yo sostengo, respetando la opinión de Ingrid, lo contrario, creo que inclusive sería cuestión de pensar si no se requiere una convención que atienda a la especificidad de las enfermedades mentales. Aquí está incluida la esquizofrenia. Sí. Sí. En la clasificación de enfermedades, que también es un tanto cuanto complejo identificarlas, pero sí está. Vuelvo al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También hace rato Ingrid mencionaba que en su opinión esto resuelve el problema. Yo estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque este artículo utiliza el concepto de capacidad jurídica en los parágrafos 2, 3, 4 y 5 con distintas concepciones o acepciones jurídicas, de modo tal que es muy difícil distinguir entre capacidad de goce y de ejercicio. Lo único que hace esta ley es, este artículo habla del deber de proporcionar salvaguardas adecuadas y efectivas que deben ser proporcionales al grado de afectación de derechos y sujetas a exámenes periódicos por autoridad judicial. Esto y nada, con todo respeto, volvemos a lo mismo, la práctica es muy pobre. Actualmente hay un caso de la Corte que atrajo la Corte de un joven que tiene síndrome de Asperger, que entiendo que es una forma de autismo que puede tener diversos grados. Y la Corte decide resumir la competencia, y la Corte en esta sentencia se formula 5 preguntas, 4 de ellas son las siguientes. ¿Cuál es el significado del concepto de discapacidad inmerso en el artículo 450? Que es parecido al que hace rato mostré. ¿Qué se debe entender por capacidad en términos del artículo 12, fracción 2 de la Convención? El régimen de estado de interdicción y de incapacidad legal de un sujeto con padecimiento mental respecta y cumple las obligaciones internacionales impuestas en las convenciones americanas y de discapacidad. Transgrede los derechos humanos a la dignidad humana, igualdad y no discriminación, el que se pueda declarar de manera general y sin diferenciación alguna en razón de su padecimiento que una persona que sufre un trastorno mental carece de capacidad de ejercicio. Yo a estas preguntas agregaría una multiplicidad, por ejemplo, las condiciones y supervisión de internamientos y o tratamientos involuntarios. ¿Es posible regular voluntades anticipadas y revocables para tratamiento psiquiátrico? Porque la sola regulación de una voluntad anticipada, si esa fuera revocable, no tendría mucho sentido. Deben permitirse las manifestaciones anticipadas de voluntad por parte de personas con determinadas limitaciones de capacidad legal. Aquí uno de los problemas es que tradicionalmente el derecho para que uno pueda nombrar un representante es que uno tiene que ser plenamente capaz. ¿Qué pasa? Quizá yo soy de la opinión que con estudios serios se podrá documentar determinado grado de incapacidad y eso va a lugar a que uno pudiera delegar la representación con esa misma capacidad. La cesación temporal de capacidad legal sujeta a condición resolutora. ¿Qué pasa si yo tengo esquizofrenia o tengo tratamiento bipolar? ¿Qué tan válido sería regular? Y yo en un estado de lucidez regular, a que al momento de entrar en crisis mi tutor sería mi padre, mi hermano, o que estoy dispuesto a recibir tratamiento. ¿Es posible hablar de un estado de incapacidad legal parcial? ¿Qué riesgo del casuísmo? Las categorías, siguen las preguntas, se los advertí, las categorías de capacidad de goce y de ejercicio son aplicables a los derechos humanos. ¿Acaso no hay derechos humanos cuya imposibilidad de ejercitarlos por sí mismo implica la inexistencia del derecho? ¿De qué sirve que se proclame el derecho al voto o el derecho a la libertad de expresión de una persona que mentalmente no está en condiciones para hacerlo? Creo que el tema de las enfermedades mentales, y termino en 2 minutos, es que también nos lleva a la discusión de los límites a los derechos humanos. Ejemplo, libertad sexual y libertad reproductiva. Habría que dar toda una discusión hasta dónde, tratándose sobre todo de algún tipo de enfermedades mentales donde no existe capacidad de autodeterminación sexual, podemos seguir postulando falsamente que hay un aspecto de universalidad de derechos. Finalmente, termino citando a Sergio García Ramírez, esto no lo voy a leer, en este mismo caso la Corte Interamericana en un voto razonado, donde él hace énfasis de su preocupación por el respeto de los derechos humanos. Para acabar, creo que sí quedé convencido de que hay severas deficiencias desde el tratamiento, de discusión tanto jurídica como bioética, del problema de las enfermedades mentales, y que esto lamentablemente potencializa bastante la situación de vulnerabilidad. Gracias.
Bueno, continuamos con el doctor Arnoldo Kraus, que va a hablar sobre vergüenza contemporánea. El doctor Kraus es médico por la UNAM, es miembro del Seminario de Cultura de México, de la Comisión para Desaparecidos y Torturados de la ONU. Ha escrito más de 1.400 artículos en diversos medios, revistas, Nexos, Letras y Libre, en La Jornada. Ha escrito 14 libros y su último se llama Decir adiós, decirse adiós. Le damos la bienvenida al doctor Kraus, por favor. Bueno, buenas tardes, ya pasé las pruebas de los micrófonos, ahora a ver cómo sigo con los que siguen. Bueno, aquí cuando me invitó Rodolfo Vázquez a hablar del tema de grupos vulnerables, realmente era un tema un tanto desconocido para mí y me di cuenta al irlo elaborando que realmente es un tema que abarca toda la bioética, que la bioética constantemente hablamos de grupos vulnerables, conociendo los nombres adecuados de la inmensa cantidad de grupos vulnerables que existen en el mundo y de los cuales haré mención. Intentando no pasar de los 20 minutos, voy a leer en lugar de acostarme en el diván y estar divagando como suelo hacerlo cuando hablo sin apuntes. Quizás la primera nota que debo hacer es preguntarles y preguntarme cuando queremos hablar de conocimiento y bioética, es si la bioética tiene que cuestionar si el conocimiento realmente es neutro, como se dice, porque todos afirmamos que el conocimiento es neutro, o si realmente se está haciendo un mal uso del conocimiento, un mal uso que desfavorezca a los grupos vulnerables, que es lo que voy a hablar. Me gusta repetir con frecuencia una idea de Peter Singer, que fue nombrado anteriormente, un bioeticista muy conocido para nosotros, en donde él siempre hace un balance entre lo que es la ética como tal y lo que defiende la ética contra la ciencia. Él siempre decía que la ciencia puede hacer todo, puede conocer todo, puede proseguir, pero con frecuencia no se pregunta si es correcto o no lo que se está haciendo desde el punto de vista de la ciencia. Y en cambio la ética, que debería ser la contrabalanza, la otra parte de la balanza, es una ciencia o es una filosofía que sabe que se puede hacer todo, pero que se pregunta si tiene sentido hacer todo. Esa balanza a mí me encanta repetirla, y ahora yo replantearía la balanza. La haría por un lado con el plato de la ética, diciendo lo que ya mencioné, y por el otro lado contraponiéndolo con el conocimiento, no con la ciencia, sino preguntar si el conocimiento realmente debe de adecuarse, debe de justificarse, debe escalonarse en un mundo tan dispar y tan injusto como el que tenemos. Muchos de los quehaceres de la ética en general, de la ética médica en particular y de la bioética, tienen que ver con la generación y creación de grupos vulnerables por esa falta de uso adecuado del conocimiento, por esa falta de distribución adecuada del conocimiento. Yo siempre me pregunto si el conocimiento debe tener entonces ciertas prioridades, y hablando de esta balanza, la cual ahora planteo y les comparto con ustedes, si hay prioridades o no en el uso y la justificación de buscar conocimiento y de hacer conocimiento. Por supuesto que para los que perdieron ahorita casa y todo su patrimonio en el desastre de Guerrero, pues el conocimiento y la aplicación del conocimiento sí debe justificarse a partir del uno de ellos contra el uno de lo que se investiga en otros sitios como el NIH en Estados Unidos. Entiendo que esto es un dilema que no vamos a acabar de responder nunca, pero desde mi punto de vista yo creo que el conocimiento debe tener apellidos como justicia, como ética, como dignidad, cosas de las que hablamos acá. Entonces creo que una labor de nosotros, a los que nos interesa la bioética, sería replantear si el conocimiento debe tener prioridades o no, pensando en los intereses fundamentales de la ética, que es el otro, que es el de enfrente. Intitulé a mi pequeña ponencia Grupos Vulnerables y le subtitulé Ética y Vergüenza Contemporánea. 3 propuestas iniciales que comparto con ustedes. La primera: aunque no existen listados oficiales en algunas naciones, el número de personas pertenecientes a grupos vulnerables supera o iguala a quienes no lo son. Muchos países de África y Haití son ejemplos en donde hay más prevalencia de grupos vulnerables que de no vulnerables.
La segunda propuesta habla de que los grupos vulnerables existen, por supuesto, desde siempre. Su reproducción y la emergencia de nuevos subgrupos la determina la fragilidad de la sociedad y la cambiante realidad humana. Tercera y última propuesta que comparto con ustedes. Quienes manejan el poder, ya sea económico, territorial, médico, político, religioso, generan muchas veces con intención, aunque sea en forma soterrada, la creación de grupos vulnerables. Las tres propuestas anteriores son solo ideas en busca de nuevas ideas, en busca de apoyo o disenso por parte de los que me escuchan. Hace tiempo yo he estado elaborando lo que le he llamado el diccionario de las infamias del ser humano. Es un diccionario un tanto borgiano donde he incluido una serie de palabras que tienen que ver con los quehaceres cotidianos y con lo que leemos cotidianamente en los periódicos. Muchos de estos términos tienen que ver con el concepto de vulnerabilidad. Menciono unos: semaforistas, ninis, levantados, narcomantas o desaparecidos son solo algunos ejemplos. El diccionario se alimenta conforme aumenta la ignominia. Los apelativos anteriores no se apegan a la definición del término vulnerable de la Real Academia de la Lengua Española, la cual cito. Dice el diccionario: vulnerable, que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. Fin de la cita. La definición desde mi punto de vista es corta, inadecuada y extemporánea. En 2013, el listado de grupos vulnerables es muy largo. Enumero a vuelapluma algunos, son muchísimos. Los enumero rápido por el tiempo. Refugiados, desplazados, viejos, enfermos de SIDA, indígenas en incontables países, drogadictos, niños en situación de la calle, indígenas encarceladas por abortar, enfermos pobres, jóvenes sin oportunidad de estudiar, trabajadores migrantes, trabajadoras domésticas, campesinos, dependientes de las ayudas para sobrevivir, homosexuales y transexuales, no solo en países árabes, sino también en Occidente, como lo acabamos de ver en Francia y en España. Niños huérfanos en África, cuyos padres murieron por SIDA, en México los familiares que buscan a sus desaparecidos y exigen justicia, los desaparecidos vivos pero desaparecidos, las jóvenes sometidas a prostitución, los pobres encarcelados sin derecho a justicia y por supuesto un largo y muy largo etcétera que ustedes pueden completar. Destaco como causas subyacentes de vulnerabilidad a la pobreza económica y a la pobreza social que sufren las personas desprovistas de educación y voz por no tener dinero. Educación y voz son temas muy importantes cuando hablamos de quién tiene derecho a la ética y quién no tiene derecho a la ética. Carecer de dinero y educación son temas, por supuesto, de la bioética. Pobreza económica y expolio ético explican esa realidad. Unas palabras sobre pobreza y vulnerabilidad y otras más acerca del fracaso de la ética. La pobreza inútero, llamémosla desnutrición cerebral, margina al afectado al minar sus capacidades cognitivas. La pobreza hereditaria, llamémosla injusticia y expolio ético, margina a las personas para competir y ejercer su derecho a estar inconformes. La miseria en la que perviven miles de millones de personas los subsume y convierte en víctimas. Poco o nada puede hacerse cuando guerras, sequías, guerrillas y problemas étnicos son los enemigos. Indignidad y pobreza implican vivir debajo del umbral de calidad de vida, asumir dictados ajenos y abandonar el hogar. Un estudio muy reciente publicado en la revista Science en marzo de 2013, encabezado por la doctora Magni de la Universidad de Warwick y que también tenía colaboradores en Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, demostró por medio de la ciencia lo que la realidad, gracias a sus instrumentos cotidianos, comprueba día a día. Dice Magni y el estudio: la pobreza disminuye 13 puntos el coeficiente intelectual y produce mermas semejantes en las personas a las que minan las vidas de los alcohólicos crónicos. Los pobres, continúa el estudio informando, gastan tiempo y energía en la resolución de problemas inmediatos, como pagar deudas económicas, disminuir gastos cotidianos y solucionar problemas caseros ocupa la mayor parte de su energía. Ese esfuerzo les impide educarse, entrenarse y manejar su tiempo, es decir, los convierte en personas endebles y no competitivas. El término trampa de la pobreza hace alusión a ese entramado. Trampa de la pobreza proviene del término trampa epidemiológica, del cual hablaré si acaso tienen alguna pregunta después. No contar con medicina preventiva, no tener facilidades para acudir a citas y carecer de los elementos suficientes para ejercer una paternidad y maternidad adecuadas son partes de la trampa.
La pobreza en sí misma, escribe Mani, y la cito, al margen de la mala alimentación, el estrés o la influencia del entorno sociocultural, consume recursos mentales y disminuye las capacidades cognitivas. Hasta ahí la cita de Mani. El texto publicado en Science, del cual he estado hablando, se reescribe, como ustedes saben, a diario en Chiapas, en el Mezquital y aquí atrás de la UNAM. Cuando la pobreza domina el entorno familiar y no se ejercen o se carece de bienes como educación, capacidad de movimiento, techo, agua potable y transporte público adecuado, la proclividad hacia la vulnerabilidad aumenta. O bien, dicho de otra forma, simple y real, decir no o decir sí define la clase social y su posible o no vulnerabilidad. Decir sí o poder decir no divide. No contar con vos es signo patognomónico de vulnerabilidad. Franz Fanon, al que quizás ustedes recuerdan, publicó en 1961 un libro muy importante que se llama Los Condenados de la Tierra. En ese libro, Fanon habla de los desheredados de la Tierra, que es por supuesto un concepto de vulnerabilidad, y ofrece una cruda visión de lo que pasaba en Argelia, su país. El prólogo de ese libro estuvo a cargo de Sartre, y ese prólogo es un retrato muy fidedigno del mundo actual. Dice Sartre, a quien cito: no hace mucho tiempo, escribió Sartre, la Tierra estaba poblada por 2.000 millones de habitantes, es decir, continúa Sartre, 500 millones de hombres y 1.500 millones de indígenas. Los primeros disponían del verbo y los otros lo tomaban prestado. Fin de la cita. El universo de la pobreza y de los grupos vulnerables es enorme. Las interacciones entre ambos universos son infinitas. Reescribo las tres propuestas iniciales que comenté al principio. El mal uso del poder, cuando miseria y opresión son aliados, merma, desgasta y crea grupos lábiles o desheredados, como los llama Fanon. Vulnerabilidad conlleva humillación. Quienes padecen humillación tienden a hundirse. Antes hablaba Rodolfo de Primo Levi, y en su libro Los Hundidos, él hace unas reflexiones profundas en cuanto a lo que sucedía en los campos de concentración con estas personas que él llamaba los hundidos. La humillación también divide, al igual que el verbo del cual hablé anteriormente, a la población en dos. Quienes poseen dignidad se insertan en el mundo, quienes se subsumen por carencias son víctimas. Tres ejemplos de grupos vulnerables para comprender mejor lo que he estado diciendo. El primero, en la mayoría de los países, incluso en naciones ricas del primer mundo como Estados Unidos, la calidad de la atención médica es varía mucho. Cuando se comparan en Estados Unidos con blancos, los hispanos y los negros no cuentan con la misma calidad de servicios. Incluso en situaciones individuales, en las salas de urgencias, siguiendo el proceso denominado triage, es decir, escoger quién debe pasarse rápidamente al servicio de urgencias, quién debe llevarse al quirófano, quién debe atenderse, eso es el triage, los blancos siempre tienen preferencia. No tener seguro médico es más frecuente en la población pobre. No contar con protección médica significa no atender las enfermedades a tiempo. El binomio enfermedad y pobreza, un binomio muy común en México, es un cáncer diseminado, quizás de los peores que yo conozco, un cáncer agresivo, metastásico, que le resta a las víctimas las posibilidades de competencia. La dupla pobreza y enfermedad es uno de los mayores problemas de la humanidad. La suma de ese binomio no es aritmética, es geométrica. El futuro y adscripción de quienes nacen pobres son, por supuesto, los grupos vulnerables. Niños en situación de la calle, prostitución infantil, drogadicción o trabajar en el campo desde la infancia son fenómenos cada vez más comunes. Llamarlos o no grupos vulnerables, amén de las diatribas y estupideces del neoliberalismo, es una cuestión meramente ética. Segundo ejemplo, abandonar casa y país de origen es un fenómeno tan viejo como la historia de la humanidad. Lo añejo del problema aviva el tuerto y expone las torpezas del género humano. Quienes abandonan su historia y tierra dejan algo malo, dejan la muerte, dejan las violaciones, en busca de algo menos malo. Repasar las imágenes actuales de los sirios que dejan sus casas en Siria, por supuesto, o revisitar Darfur, donde se comete en vivo un genocidio, ejemplifican el sufrimiento de refugiados y desplazados. Los refugiados apuestan sin certezas, apuestan a la posibilidad de salvaguardar la vida, se alejan de la muerte para instalarse en un ámbito inseguro
con la idea de preservar la vida propia y con suerte la de la familia. La ACNUR, como ustedes saben, es la agencia de la ONU encargada de los refugiados. En 2013 alcanzamos el récord en número de refugiados. Cito, hay 44 millones de refugiados, de los cuales 16 millones son refugiados, esto es, personas que abandonan sus fronteras, 27 millones son desplazados internos, es decir, personas que abandonan su hogar, pero no su país, y cerca de 1 millón son personas en busca de asilo. A las cifras anteriores deben agregarse entre 4 y 12 millones, la variación depende de la fuente citada, de personas apátridas que viven en 64 países. Refugiados, desplazados, asilados y apátridas son grupos altamente vulnerables, sin dinero, sin trabajo, sin posibilidad de movimiento. Esos seres humanos conforman subgrupos diferentes por abajo del umbral de lo que llamamos dignidad. Hay una pregunta que comparto con ustedes. ¿Cuál es el término, pregunto, adecuado para describir a un ser humano que ha sido despojado de su autonomía, libertad, casa y dignidad? Recuerdo, y quizás ustedes también la recuerdan, una fotografía de un niño de aproximadamente 2 años, tomada en Darfur hace aproximadamente 1 año, al cual se le ve caquético, doblado, apenas respirando, casi sin vida, se puede entender al ver la fotografía, inmóvil, y quizá vigilando muy de cerca, más o menos a 1 metro por un buitre, seguramente en espera de la muerte del niño, en espera del último suspiro del niño. Los refugiados huyen de los conflictos armados y sociales de su país y de violaciones a los derechos humanos. Los desplazados internos conforman otro grupo, y este es un grupo muy dramático. En Colombia la cifra asciende aproximadamente a 4,5 millones de personas. En México, donde información gubernamental y mentiras son sinónimos, se calcula que hay nada más 300,000 refugiados, lo cual yo creo que es mucho más la cifra. Estos son los refugiados que vienen dejando sus casas, desplazados, a partir de la guerra contra el narcotráfico. Muchas familias, sobre todo en el norte, dejan todo con tal de salvaguardar la vida. La deriva asociada al desplazamiento forzoso los convierte en presas fáciles, ergo, en grupos vulnerables. Tercero y último ejemplo del cual ya se habló ayer. Al hablar de aborto, riqueza y pobreza demarcan 2 poblaciones también diferentes. Dentro de las pobres, de las mujeres pobres, las indígenas conforman otro subgrupo. Aunque en muchos casos no es fácil diferenciar entre aborto involuntario y voluntario, encarcelar a mujeres indígenas por el delito de abortar es frecuente. 17 estados, no sé si ya son 18 porque van aumentando rápidamente, penalizan el aborto